Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Bienvenidos a este primer espacio abierto al aprendizaje. A ver si me escuchan. Ok. De la semana 2 del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Mi nombre es Ana Berta Canto Bustos y yo soy su asesora virtual durante este módulo. Y bueno, este espacio abierto es con el grupo del módulo 12, campus 2, generación 46, grupo 046. ¿Me pueden decir si me escuchan? Es que no veo que se mueva el micro. Buenas noches, asesora. Sí, Ah, buenas ok. noches, sí le escuchamos. Muy bien, gracias. Es que como cuando estoy hablando veo que se mueve el micrófono. Lo vi aquí estable, dije, ay, creo que no me oyen, pero gracias. Gracias por responder. Ok, entonces, bueno, el propósito de este espacio abierto es resolver las dudas que tienen acerca de las actividades integradoras 3 y 4 y vamos a seguir reforzando los temas, operaciones con notación científica, vamos a hablar del plano cartesiano, cómo podemos hacer nuestra gráfica en Excel, vamos a ver las funciones trigonométricas y la ley de seno y coseno, que son las que les van a servir para poder hacer sus actividades de esta semana. Okay, entonces, bueno, antes de pasar al espacio de dudas, en esta semana 2, pues continuamos trabajando con la unidad 1, matemáticas y electricidad, y empezamos a trabajar con la unidad 2, la geometría en fenómenos magnéticos. Son las actividades 3 y 4 las que vamos a resolver. Tienen aquí los recursos. Recuerden que hay que seguir aumentando nuestro formulario que les va a servir a lo largo de todo el módulo, leyes de electricidad, simuladores de la ley de Coulomb y Faraday, plano cartesiano, teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, razones trigonométricas. Importante participar en el foro Aprendiendo, resolver las actividades formativas 3 y 4, que son las de esta semana, y bueno, y también lo que son las actividades integradoras, ¿ok? Vamos a recordar lo que vimos de la ley de los exponentes. Esta ley de los exponentes nos van a servir para poder hacer las operaciones con notación exponencial, ¿ok? Cuando tienes la multiplicación de dos números en notación exponencial que tienen la base 10, en este caso la A sería la base 10, y se están multiplicando, la base se conserva y los exponentes se suman o restan dependiendo del signo que traiga la operación. Los exponentes, cuando es una potencia elevada a la otra, en el caso de la ley de Coulomb, cuando tienes el radio elevado al cuadrado, la R, que es la distancia elevada al cuadrado, que es una potencia elevada a otra potencia, la base se conserva y los exponentes se multiplican. Y en el caso de la división, pues se hace una resta. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto en la sesión anterior, pero sí es importante que lo tengan presente a la hora de hacer sus operaciones, porque hay algunos detalles que tuvieron en sus actividades de la semana 1. Y pues bueno, voy a necesitar que me ayuden. Recuerden que es importante participar respondiendo, ir haciendo los ejercicios que vamos haciendo aquí para que puedan tener su asistencia en el módulo, en el espacio abierto, ¿no? Entonces vamos a multiplicar aquí, por ejemplo, 18 por 10 a la menos 5 por 16 por 10 a la menos 5. Aquí tendremos que multiplicar 18 por 16. ¿Y cuánto les da? ¿Cuánto les da 18 por 16? Es importante tener a la mano su calculadora. Ok, gracias Carolina. Me dice que dan 288. Ok, y multiplicamos 10 a la menos 5 por 10 a la menos 5. Aquí los exponentes, recuerden que cuando es multiplicación se ponen tal cual los signos. Entonces sería menos 5 menos 5. Entonces nos quedaría aquí por 10 ¿a qué exponente? Con todo menos 5 menos 5. ¿Cuánto nos da menos 5 menos 5? Ya vimos las leyes de los signos iguales se suman y se conserva el signo, ¿ok? Entonces sería 10 a la Más 10. menos 10, muy bien, a la menos 10, ok, menos 10, ok. Ahora vamos a multiplicar aquí 9 por 10 a la 9 por menos 2.8
por 10 a la menos 4 por 4.2 por 10 a la menos 4. Multiplicamos 9 por menos 2.8 por 4.2. ¿Cuánto da esto? 9 por menos 2.8. ¿Cuánto da? Menos 302.4. Menos 3. Menos 302.4. 300 cerrado. 302.4. 302.4. Gracias, Laura. Ok, menos 302.4 y vamos con los exponentes, ¿ok? Los exponentes tendríamos 9 menos 4 menos 4. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da 9 menos 4 menos 4? 1. 1, ¿ok? Sería menos 302.4 por 10 a la 1. Ahora, ¿se acuerdan que vimos en la ley de los exponentes? El exponente te indica cuántas veces multiplicas la base por sí mismo. En este caso, pues vas a multiplicar el 10 por una vez, sería por 10. Entonces, podríamos poner, nuestro resultado final sería menos 302.4 por 10. ¿Y cuánto da eso? ¿Cuánto te da 302.4 por 10? ¿Menos qué? Menos 302.4 por 10. Menos 3024. Menos 3020. 20. Ok, perfecto. ¿Quién eres? Es que me parece Claudia, Claudia, ¿qué? Aponte. Gracias. Es que aparece un número, no aparece Nada. tu nombre, pero ya lo noté. Gracias, Claudia. Es que no podía yo entrar, profa. Ok. Sí, no te preocupes, ya tengo tu nombre, ya con eso ya voy a saber que eres tú. Menos 3024, muy bien. Entonces, ojo, si te queda 10 a la 1, lo multiplicas por 10. Si te queda 10 a la 2, lo multiplicas por 100, ¿ok? Ya sea que lo dejes así o lo pongas de esta manera para que sea más fácil hacer tus operaciones, sobre todo a la hora de que encuentren las fuerzas. Si te queda 10 a la 1, lo multiplicas por 10 y ya te queda la fuerza, que esa es la que vas a utilizar, ¿ok? Pero siempre y cuando el exponente pues te queda a la 1. Ok, ahora vamos a la división. En este caso tengo 15.2 por 10 a la menos 4 entre 2.5 por 10 a la menos 6 y eso está elevado al cuadrado. Entonces, antes de hacer la división, primero tengo que elevar al cuadrado. ¿Cuánto me da 2.5 al cuadrado? Y si pasa con lo de los exponentes. Hay que practicar un poco más. Y es importante tener a la mano la ley de los exponentes para que sea más fácil cuando hagas tus operaciones, Cristina. Ok, ¿cuánto les da 2.5 al cuadrado? 6.25. 6.25, ¿ok? Entonces 2.5 al cuadrado es 2.5 por 2.5. Ahora, aquí tengo 10 a la menos 6 elevado al cuadrado. Era la que yo les decía, es la potencia elevada a otra potencia, ¿ok? En este caso los exponentes se van a multiplicar. Va a ser menos 6 por 2, nos da menos 12, ¿ok? Entonces, ojo, no es 6 por 6, 36, es menos 6 por 2. Y en el caso de este valor que está aquí, ese sí lo multiplico por sí mismo dos veces, es 2.5 por 2.5, ok. Pues bueno, ya le ves esto al cuadrado, es esto de aquí, ahora vamos a hacer ahora sí ya podemos hacer la división. ¿Cuánto les da 15.2 entre 6.25? De 0.2 entre 6.25. 2432. 2.432. Ok, 2.432. Ok, ahora sí, 2.432. Ojo, no confundan punto con coma. Y vamos con los exponentes, ¿ok? Es el de arriba menos el de abajo. El de arriba lo tengo como menos 4, lo voy a poner menos, porque acuérdense que en división se resta, y el de abajo como está negativo, entonces hay que ponerlo entre paréntesis porque se tiene que poner tal cual con el signo, el menos 12. O sea, aquí yo tengo menos 4 menos 12. Y aquí
en este caso, cuando yo tengo una multiplicación, ahí tengo una multiplicación de signos. Se va a convertir en menos 4 y recuerden que menos por menos se convierte en más, entonces va a ser más 12. ¿Y cuánto da menos 4 más 12? 8. 8 8. positivo. Entonces mi respuesta sería 2.432 por 10 elevado a la 8. Bueno, ya no me quedo aquí como exponente, pero este es exponente por 10 a la 8. Entonces acuérdense, en división al de arriba, le resto el de abajo, pongo tal cual el de arriba con el signo que tiene, menos, y pongo el de abajo con el signo que tiene. Si es negativo, lo pongo entre paréntesis. Si es positivo, pues va directo. Por ejemplo, si yo les hubiese puesto, no sé, acá, que hubiese sido, ¿qué les gusta? 7, ¿ok? Que arriba hubiese sido menos 4 y abajo hubiese sido 7, entonces aquí a la hora de aplicar la ley de los exponentes sería menos 4 menos y el de abajo es 7, ¿ok? Y se convierte en un menos 7 porque es como si lo pusiera entre paréntesis y si tuviera un menos por más, se convertiría en menos. Y menos 4 menos 7, pues signos iguales se suman, nos daría menos 11, ¿no? Pues ya nos quedaría 2.432 por 10 a la menos 11. Entonces nada más hay que cuidar mucho esta parte de los signos. Vamos a reforzar esta parte, que me digan cuánto da 8.5 al cuadrado. ¿Cuánto da 8.5 al cuadrado? 72.25. 72.25, muy bien. Y 10 a la menos 15 al cuadrado. ¿Cuánto da? Ok, 72.25, muy bien, ya les doy el 8.5 al cuadrado. Y aquí 10 a la menos 15 al cuadrado, ok. ¿Qué pasa aquí con los exponentes? ¿Cuánto nos da? Es menos 30. Menos 30, muy bien, se multiplican. Se multiplican menos 15 por 2 y nos da menos 30. Ok. Ahora aquí, en las conversiones, cuando te pidan convertir de microcoulomb a coulomb, lo que te den, el microcoulomb multiplicas por 1 por 10 a la menos 6. En este caso, 8 microcoulombs equivaldría a 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Ok, siempre le ponemos por 10 a la menos 6. Acá menos 25 microcoulombs equivale a menos 25 por 10 a la menos 6 coulombs. Ok. Ahora vamos a ver este ejercicio. Dice, se tiene un protón con carga 12 microcoulombs a una distancia de 18 centímetros de un electrón con carga menos 52 microcoulombs. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre ellos? Ojo, aquí ya en nuestra actividad, a partir de esta semana, ya la fuerza, la ley de Coulomb que vamos a usar es esta de aquí. Ya no vamos a poner en valor absoluto las cargas, ya la vamos a incluir con el signo que tenga, ¿ok? En este caso, pues carga 1 por carga 2 por constante entre distancia al cuadrado. Importante hacer las conversiones correspondientes. La carga 1 es 12 microcoulombs. Como tiene que estar en coulomb, pues me queda 12 por 10 a la menos 6. La carga 2 es... Ok, sí está bien, Cristina. La carga 2 es menos 52 microcoulombs, que equivale a menos 52 por 10 a la menos 6 coulombs. La constante K es 9 por 10 a la 9. Y aquí la distancia me la están dando en centímetros, pues yo la tengo que pasar a metros, ¿ok? Para hacer la conversión a centímetros, aplicando la regla de 3, aquí abajo va la unidad que quiero eliminar, que en este caso es centímetros, y arriba la que quiero encontrar, que es metros. Entonces, un metro tiene 100 centímetros. Voy a dividir 18 entre 100. ¿Cuánto da 18 entre 100 para pasarlo a metros? Cero 0.18. Bien, 0.18 metros. Y lo voy a pasar a notación exponencial para que sea más fácil a la hora de aplicar mi ley de los exponentes. Si lo pongo como 18, sería 18 por 10 elevado a qué exponente. Muy bien, Alejandra. Aquí sería 18 elevado a qué exponente. Acuérdense que cuando vimos la ley de los exponentes, si recorres el punto, en este caso 2 lugares, ¿cómo sería? A la menos 2.
Muy bien, a la menos 2. Muy bien, Jair. Sería a la menos 2, ¿ok? Y esta distancia es la que voy a poner aquí en la ley de Coulomb. Mi carga, mi constante K, mi carga 1, mi carga 2, ya con el signo que tiene, y mi distancia. Vamos a hacer la operación para ver cuál es la fuerza eléctrica que hay entre ellos. Multiplicamos primero la constante por las dos fuerzas, por las dos cargas, perdón. Entonces es 9 por 12 por menos 52. ¿Cuánto da eso? 9 por 12 por menos 52. Menos 500, menos 56, 16. ¿Así? 5.616. Sí, es 5.000. Menos 56, 16. Ok. A ver, Menos 516. ok. Ahora vamos con los exponentes. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Mi exponente quedaría 9 menos 6 menos 6. ¿Y cuánto da eso? Menos 3. Menos 3, muy bien. 9 menos 12 nos da menos 3. Ahora vamos a la parte de la distancia. Esto elevado al cuadrado, 18 al cuadrado, ¿cuánto nos da? Puse la respuesta. 334. 334 y a este 10 a la menos 2. Digo 24, perdón. 24, 324, 324, ok. Y 10 a la menos 2 al cuadrado es menos 2 por 2, pues nos queda menos 4. Y ya les había puesto la respuesta. Ahora vamos a hacer la división. ¿Cuánto te da menos 5.616 entre 324? $17.3. 7.33. 17.33, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no? Porque es menos Sí, entre negativo. más, nos da menos. Entonces, ojo, hay que incluir el signo de la fuerza. Ahora vamos con los exponentes. El de arriba es menos 3, menos el de abajo, como es negativo, pues va a ir a 3, menos 4. ¿Cuánto nos da eso? Menos 17.33. Aquí nos quedaría menos 3 más 4. ¿Cuánto da menos 3 más 4? 1. ¿Ok? Entonces nos queda menos 17.33 por 10. ¿Y cuánto da eso? $7.33 por 10. Menos 173.3. Ok. Menos 173.3 newtons. Y esa sería mi fuerza. Ok. Entonces puedes usar esta completa. Puedes usar esta. Más fácil lo multiplicas por 10 y ya te queda un valor. Ok. ¿Alguna duda con esto? Ninguna, todo bien. No, Muy bien, porque tienen que salir bien sus fuerzas para que luego puedan aplicar ley de senos y cosenos. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí la parte de graficación, ¿ok? De todas maneras graficamos en Excel, pero pues es importante que se acuerden esta parte. Aquí nosotros tenemos un plano cartesiano, ¿ok? El plano cartesiano consta de dos ejes, el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical, ¿ok? Tenemos un origen que es aquí 0, del 0 a la derecha las X son positivas, del 0 a la izquierda las X son negativas. Y en cuanto a Y, del 0 hacia arriba las Y son positivas, del 0 hacia abajo las Y van a ser negativas, ¿ok? Ahora, para que tú puedas encontrar una coordenada, bueno, aquí se divide en 4 partes, a esto se le llaman cuadrantes. Este es el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Pues para que tú puedas encontrar un punto en cualquiera de los 4 cuadrantes, tú tienes que tener una coordenada. La coordenada se le conoce como pareja ordenada. ¿Por qué? Porque siempre el primer número que te den, te van a decir cómo te mueves en el eje X, que es en el eje horizontal, y el segundo número es cómo te mueves en el eje Y, ¿ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta coordenada, menos 4,3, ¿ok? Estoy partiendo de 0, me voy hacia menos 4 en X. ¿Hacia dónde me voy a ir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda.
hacia la izquierda, nos vamos hasta menos 4. Y luego el 3, ¿voy a subir o voy a bajar? A subir. Subo A hacia subir. el 3. Aquí está el menos 4,3. Ahora vamos a encontrar el otro número, bueno, que aquí ya lo tenía, ¿no? El 3, menos 4. Ok, 3, menos 4, ¿hacia dónde me muevo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la derecha. A la derecha 3 y luego el menos 4. ¿Subo o bajo? Baja. Bajo. Bajas, ¿no? Abajo. Entonces, si se fijan, pues sí, en ambos tengo menos 3 y 4, pero sí importa el orden, porque vean dónde está el menos 4,3 y vean dónde está el 3, menos 4. Entonces, siempre que ubiques puntos en el plano, sí es importante el orden en el que te dan las coordenadas, porque si le cambias el orden, es un punto completamente diferente, ¿ok? Ahora, para graficar, pues ustedes necesitan tener una ecuación para sacar coordenadas y de las coordenadas, una ecuación para que puedas hallar tus coordenadas y ahí puedas hacer la gráfica. En este caso, digamos que tengo yo esta ecuación, ¿no? Y igual a 200t. Si lo quiero poner en función de de calorías y temperatura, pues en este caso sería Q, que serían mis calorías, es igual a 200t, en donde en el eje X van a ser el tiempo y el eje Y va a ser las calorías. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues le voy dando valores a la T, lo multiplico aquí 200 por T y me va a dar el valor de Q. Y así yo ya tendría mis coordenadas, 10, aquí por ejemplo 200 por 10, ¿cuánto me da? Si multiplico aquí la T por 10, si T vale 10 segundos, 200 por 10, ¿cuánto sería? 2000. 2000, muy bien. Luego 30 por 10, por 30 por 200, perdón, 30 por 200. 6,000. 6,000, ¿no? Y aquí 100 por 200. 20,000. 20,000. Entonces yo ya tendría que hacer mi gráfica y encontrar mi punto, 10,2000, 30,6000 y 100,20,000. Pero bueno, para esto ya tenemos la maravillosa tecnología y lo podemos resolver. Hay quien lo puede graficar en GeoGebra, pero a mí me gusta, se me hace más sencillo graficarlo en Excel. Entonces les voy a mostrar cómo lo podemos graficar en Excel. ¿Cómo graficas una ecuación en Excel? Vamos acá. Ok, entonces abrimos aquí el Excel. Ya tengo mi ecuación Q es igual a 200t, donde la t es el tiempo en segundos, le voy dando los valores que yo, estos valores tú le das los valores que quieras. Y aquí en el valor de Q, que son las calorías, tú le vas a poner la fórmula que tengo aquí. Le voy a dar la orden de que multiplique por 200 cada una de estas. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Me sitúo aquí a un ladito, donde tengo t igual a 5 segundos, le pongo el signo más, 200 por, ok, le estoy diciendo multiplica 200 por, y luego señalo la celdita de al lado. Y ahí le estoy dando la instrucción de multiplica 200 por 5. Le das enter y en automático ya te va a dar la respuesta. Para no hacer así, repetir la fórmula en cada uno, esta fórmula la puedo yo copiar o arrastrar para que lo haga con todos los demás valores. Se fijan, aquí hay una crucecita blanca, aquí en la esquinita tengo una crucecita negra, le doy enter, le doy clic y lo arrastro hacia abajo, ¿ok? Entonces ya ahí ya en automático ya me multiplico 200 por 15, 200 por 25, 200 por 30, 200 por 40. Ya tengo mis coordenadas. Ahora lo voy a graficar. Selecciono junto con los títulos para que me lo incluyan en la gráfica. ¿Ok? Y me voy a ir. Mi computadora de repente se vuelve loca y hace lo que se le pega la gana. Creo que tiene virus. Ok. Bueno, selecciono. Me voy aquí a insertar. Y le vamos a poner en gráficos, ¿ok? La tipo de gráfica que voy a insertar es la gráfica lineal. Le damos lineal y ya me va a tener mi gráfica. Siempre me va a sacar dos líneas. La de aquí abajo la voy a eliminar. ¿Cómo la elimino? Le doy clic para que se seleccione y lo borro, le doy delete, ¿no? Entonces ya tienes
tu gráfica de la ecuación Q igual a 200T. Y esta gráfica es la que tendrías que copiar y pegar. Importante, pues ponerle tu nombre en algún lado. O sea, a lo mejor le ponemos aquí un nombre para que sepan que yo la hice y no vayan a decir que la plagié de ningún lado. Y ya le doy impresión de pantalla, lo copias y lo pegas. ¿Alguna duda de cómo graficar en Excel? No, todo bien. Está más fácil, creo, que en la otra aplicación. Sí, es que GeoGebra está sencilla, pero cuando son líneas rectas, la escala no te la maneja como muy sencilla y te sale así una línea muy rara. Entonces, bueno, a mí me gusta más en Excel, siento que es más sencillo, ¿no? Pero, Y está excelente, asesora, porque en GeoGebra la verdad a mí se me dificultó bastante. No sé la verdad al final ya cómo hice mi tarea, pero lo logré. Pero ajá, ahorita que nos muestra Excel está mucho mejor. ok. Muchas gracias. No, de nada, qué bueno que les sirva. Bueno, aquí yo ya hice un show porque creo que de verdad tiene virus mi computadora, se manda sola. Ay, bueno, continuamos. Aquí estábamos. Ok, bueno, entonces ya tienes tu ecuación, la gráficas y ya sale tu gráfica, ¿no? Ok, vamos con el siguiente tema, funciones trigonométricas. ¿Para qué me van a servir estas funciones trigonométricas? Para encontrar ángulos de un triángulo rectángulo. Tú tienes un triángulo rectángulo, ¿ok? El triángulo pues está formado por tres lados. En este caso se le llama rectángulo porque tenemos un ángulo recto, que es este de aquí que tiene 90 grados, ¿ok? Entonces tenemos tres lados. A uno le vamos a llamar hipotenusa y a los otros dos les vamos a llamar catetos. El lado que está enfrente del ángulo de 90, ¿ok? Porque te puedo mover el triángulo de maneras diferentes, pero tú ubicas el ángulo de 90 y el lado que está enfrente le voy a llamar hipotenusa. Y los otros dos se llaman catetos. Ahora, el cateto opuesto y adyacente depende del ángulo que estés hablando. Si yo hablo de este ángulo de aquí, que es el ángulo alfa. Disculpen, ¿nos está compartiendo alguna imagen? Porque yo veo la gráfica de Excel. Ay, no están viendo el... A ver, según... Sí, solo se ve la gráfica. Solamente se ve la gráfica. A ver, ¿y así? No, Se ve aún no. igual. Sigue la gráfica. A ver, déjenme les vuelvo. ¿Quién sabe qué pasa? Déjenme dejo de compartir y vuelvo a compartir. Vamos a ver. ¿Por qué no comparte la de? A ver. ¿Ahí les cambió? No, No, Sigue sí, igual, sigue asesora. igual. Sigue igual. Se volvió loca mi computadora, justamente ahorita. A ver, déjenme le pongo pausa. Ok, bueno, les estaba aquí, funciones trigonométricas. Nos van a servir para sacar cuánto miden los ángulos internos del triángulo, ¿ok? Entonces aplican triángulo rectángulo. Tenemos este triángulo rectángulo, se llama rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, que es el ángulo recto este de aquí. El lado que está enfrente del ángulo de 90 se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Ahora, dependiendo del ángulo que hables, por ejemplo, aquí el ángulo alfa, el lado que está enfrente de él le voy a llamar opuesto. En este caso, del ángulo alfa, el cateto opuesto es este que está de naranja y el otro que está junto a él se llamaría adyacente. Si yo dijera, por ejemplo, bueno, este es hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente en base a este ángulo alfa. A ver qué me digan aquí. Tengo este triángulo, ok, a este le llamo C, a este le llamo A y a este le llamo B. Entonces, si yo quiero saber cuál es la hipotenusa, ¿qué letra sería? Este triángulo. ¿Cuál sería mi hipotenusa? Es Sí. la C. La C, muy bien, que es el que está enfrente del ángulo recto. Ahora, en base al ángulo alfa, este ángulo de aquí, ¿cuál sería mi cateto opuesto? ¿Qué letra sería el cateto opuesto? Acuérdense, el cateto opuesto es el que está enfrente, ¿ok? Sería la B. Entonces, aquí está mi ángulo alfa. ¿Qué lado está enfrente del ángulo alfa? ¿Sería la A? La A.
Entonces, si hablo de este ángulo, su cateto opuesto es la A y el que está junto a él sería la adyacente, que sería la letra B. B. ¿Ok? Y este de aquí, la C, pues va a ser mi hipotenusa porque es el lado que está enfrente del ángulo de 90. Ahora, si hablo de mi ángulo B, pues su cateto opuesto es el que está enfrente. ¿Quién sería? Ok, muy bien, Sería Carlos. B. La B, el que está La B. enfrente. Y su adyacente sería la A. ¿Ok? Entonces es importante identificar, dependiendo del ángulo, cuál es el opuesto, cuál es el adyacente y cuál es la hipotenusa. Ahora, para que nosotros podamos encontrar cuánto miden estos ángulos y me den como datos dos de los lados, vamos a usar estas funciones trigonométricas. Sen, que es seno del ángulo alfa, no importa el ángulo que sea, o sea, la definición siempre va a ser la misma. Seno de alfa va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, los datos que me tienen que dar es cateto opuesto e hipotenusa. Cos es coseno de alfa, es cateto adyacente y la hipotenusa. Y tangente, que es TG, tangente va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Digamos que yo tengo el lado A que mide 25 y el lado B que mide 4 en base a este triángulo. Y yo quiero encontrar cuánto mide mi ángulo alfa, ¿ok? Entonces, fíjense, quedamos que el lado A, ¿qué cateto viene siendo? ¿Qué cateto era el lado Opuesto. A? El opuesto. ¿Y el B? Adyacente. Adyacente, ok. Entonces, ¿cuál de estas tres funciones me van a servir para poder encontrar el ángulo? ¿Seno, coseno o tangente? Fíjense en los datos que me dan cateto opuesto ¿El y tangente? cateto adyacente. Muy bien, la tangente, que es cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, aquí le voy a poner realmente es TG, le puse ahí porque viene la fórmula que copié, pero es tan, así lo van a encontrar en su calculadora. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto de los valores que les di? Acuérdense, el cateto opuesto es la letra A. 25. Entonces sería 25 y 25. el cateto adyacente es el de abajo, 4. ¿Cuánto les da 25 entre 4? 6.25. 6.25. 6.25, ok. Ahora, para que yo encuentre el ángulo, la función que voy a usar es la inversa, tangente igual, pero a la -1, se llama tangente inversa de 6.25, ¿ok? ¿Cómo vamos a encontrar la tangente inversa de 6.25? Vamos a usar nuestra calculadora científica, ¿ok? Fíjense, aquí yo tengo sin, que es seno, cos, coseno, tangente. Y arriba tengo la función inversa, sin a la -1, cos a la -1, tan a la -1, ¿ok? Entonces voy a usarlas de aquí arriba. Y aquí tengo el valor de shift, o ustedes tienen 2TH también, shift o 2TH, dependiendo de tu calculadora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a apretar shift, tan, y me sale tangente a la -1, y ya le pongo el valor de 6.25. Ahí ya le estoy diciendo que encuentre la tangente inversa de 6.25. Que lo hagan en las calculadoras, a ver, no sé cuáles tengan, no tengan la calculadora Sí, científica. sale 80.909 y Entonces, varios números. ok, entonces tu ángulo va a ser 80.9. Le vamos a poner un dígito después del punto. Entonces, el ángulo alfa mide 80.9, ¿ok? Los que tengan calculadora que lo hagan para que vean cómo se usa la función inversa, porque nos va a servir ahorita para aplicar ley de senos y cosenos. Eso les da, acuérdense, es tangente inversa de 6.25. En la calculadora del celular creo que también tiene la función, pero no es como, bueno, no se me hace muy confiable. Ok, a ver, en el celular
A ver si me da, le pone, bueno, aquí me pregunta si la quiero científica en los puntitos. Le pongo científica. Y aquí, por ejemplo, me sale seno, coseno y tangente. Y me da este de ahí. Le pico ahí y ya me da la función inversa. Seno inverso, coseno inverso, tangente inversa. ¿Ok? Entonces chequen a ver si su calculadora lo tiene. A ver, tangente inversa de 6.25. Ah, sí. Ya le puse ahí tangente inversa de 6.25 y me da ese 80. Ándale. Ese te da Claudia. Perfecto. Bueno, pues ya estamos, ¿no? 80.9. Vamos a ver este. Ahora fíjense, aquí les digo, determina el ángulo, vamos a igual hallar el ángulo alfa, pero ahora te doy como dato la letra B y la letra C. B y C, ¿ok? ¿Qué función trigonométrica voy a usar para encontrar el ángulo alfa? Fíjense, me están dando B y C. ¿Qué función voy a usar? La C que viene siendo cateto o hipotenusa. 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 ¿Y la B? ¿Cateto opuesto o adyacente? Adyacente. Adyacente. Entonces, ¿qué función voy a usar de estas tres? ¿Seno, coseno o tangente? La de coseno. Coseno. Muy bien. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente, que vale 15, entre hipotenusa, que vale 50. ¿Cuánto te da 15 entre 50? 0.3. 0.3. Perfecto. 0.3. Muy bien. Y ahora nos vamos a coseno inverso de 0.3. ¿Cuánto les da? Setenta y dos punto 54. 72.54. Ese sería el ángulo, ¿no? 72.54. ¿Alguna duda de cómo sacar el ángulo inverso? Bueno, el ángulo con la función inversa más bien. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Ok, Sí, está bien. muy bien. Ahora, eso es cuando tienes triángulos rectángulo, pero ¿qué pasa con los otros tipos de triángulo? ¿Ok? Si no es rectángulo, no puedes aplicar funciones trigonométricas. Para eso está la ley de seno y la ley de coseno, para triángulos que son obtusángulos, acutángulos o bueno, diferentes tipos de triángulo que no sean rectángulos, ¿ok? Aquí sí se fijan. Y lo que hace esta ley de seno, por ejemplo, es una proporción. Es decir, dice el seno de A. Fíjense, aquí tengo mi triangulito, a este le llamo alfa, al ángulo alfa, y al lado que está opuesto a él le llamo A. Luego tengo mi ángulo teta y el lado le llamo C, al opuesto, y mi ángulo beta y su lado le llamo B. Entonces saca una proporción y dice que son iguales las proporciones. Si yo hablo del seno del ángulo A entre su lado opuesto, que es en este caso es el lado A, me va a dar igual al seno de beta, ya privo de nuevo, al seno de beta entre el ángulo beta y va a ser el seno de teta entre el ángulo, entre el lado opuesto, ¿ok? Entonces me tienen que dar de datos dos lados y uno de los ángulos opuestos para encontrar el otro ángulo, o me pueden dar dos ángulos, un lado opuesto y pedir el otro lado opuesto, dependiendo del problema, ¿no? Que nos pidan. Podemos usar esto. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Fíjense. Aquí dice, me dan este triángulo y me dicen, necesito que encuentres, ¿ok? ¿Cuánto vale? Me dan como dato el lado A. Este lado mide 50. Me dan, pues tendría yo que encontrar cuánto mide el ángulo A. Me dan el lado B, que mide 95 y su ángulo opuesto, que es 70. Entonces voy a aplicar la ley de seno, ¿ok? Porque me dan dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados y me piden hallar el otro lado, el ángulo A. Entonces aplico mi ley de seno, sería seno de A entre su lado opuesto, que le llamo A minúscula, es igual a seno de B entre su lado opuesto, que le llamo B, ¿ok? Como me están pidiendo hallar el ángulo A, entonces voy a despejar mi fórmula. Es decir, tengo que quitar esta A minúscula que está acá abajo.
La quito de aquí y ¿cómo pasa del otro lado? ¿Cómo pasaría? Ya vimos despeje de fórmulas. Esta A, ¿cómo pasaría del otro lado? Pasaría multiplicando. Multiplicando, muy bien. Está dividiendo, pasa multiplicando. ¿A quién va a multiplicar? Pues al seno de B, ¿ok? Y acá abajo tengo mi B minúscula. Entonces, ya despejé, seno de A es igual a A por B por seno de B. Ok, ahora nos vamos a ir aquí. Vamos a sustituir valores. La A vale 50. El seno de B, mi B vale 70 grados. ¿Ok? Entre mi lado B que vale 95. Entonces vamos haciéndolo paso a paso para que sepan cómo vamos usando la calculadora. Entonces va a ser 50 y ahora vamos a sacar la función seno, no inverso, sino seno. ¿Ok? Es decir, me voy a ir a mi calculadora y directo le voy a poner acá seno de 70. ¿Cuánto les da? Así. Seno de 70. ¿Cuánto les da el seno de 70? 39. 0.939. 93. Bueno, a mí me da 93, 96. A ver, chécale el seno de 70. Sí, da Es lo mismo. 0.9396. Ok, muy bien. Ahora, le vamos a usar 4 dígitos después del punto y abajo ponemos 95. Ahora multipliquen 50 por 0.9396. 46.98. 46.98 entre 95. ¿Cuánto les da? 0.4945. 49, 45. Perfecto. Y ahora sí, para encontrar el ángulo, pues le vamos a hallar la función seno inverso. Saquen seno inverso de 0.4945. ¿Y cuánto les da? 29.6367. Ok, vamos a usar un decimal. En el caso de los ángulos, un decimal para que no nos compliquemos mucho. Y cuando saquen función seno, coseno, tangente, le usamos 4 decimales, ¿ok? Entonces nos da 29.6, ¿ok? Ya tengo aquí que el ángulo A mide 29.6. Ya tengo el ángulo B que mide 70. Y puedo aplicar la ley de ángulos internos de un triángulo rectángulo para no volver a usar la función de seno, para encontrar cuánto mide el ángulo C. ¿Alguien se acuerda cuánto miden la suma de los ángulos internos de un triángulo? A ver, ¿se acuerdan de esa ley? ¿Se acuerdan? Ok, pues que es mi mouse. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C miden 180 grados. ¿Ok? Entonces, la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo miden 180. En este caso, si ya tengo 2, pues puedo encontrar el otro. ¿Cómo voy a encontrar el otro? Pues a 180 le resto el ángulo B y el ángulo A. ¿Y cuánto da eso? 180 menos 70 y menos 29.6. 80.4. 80.4. Entonces ya tengo mis 3 ángulos. Internos, mi ángulo A mide 70, digo 29.6, mi ángulo B mide 70 y mi ángulo C mide 80.4. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda de cómo aplicamos la ley de seno? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? No, Sí, ninguno. va muy bien. Ok. Ahora, la ley de coseno. ¿Ok? Esta es otra ley en donde me tienen que dar como dato 2 lados de un triángulo y el ángulo que está entre esos 2 lados, que va a ser el caso que les van a dar en su actividad integradora número 3. Les dan 2 lados, 2 fuerzas y el ángulo que se forma entre esas fuerzas. Entonces, para sacar
el otro lado te dicen, ah, bueno, pues te doy este lado, y este ángulo, pues sácame cuánto mide el ángulo C, que es el otro lado que te hace falta, ¿no? Te dan dos lados, te falta el tercer lado. Pues, ¿cómo va a aplicar la ley? No importa la letra que te digan, o sea, digamos, te falta el lado C, ¿ok? Este es mi lado C, que es el que vas a buscar. Va a ser igual. El lado que vas a buscar al cuadrado es la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que en este caso es mi lado A y mi lado B. Menos 2, este 2 no va a cambiar, por A por B, es decir, por los dos lados que me dieron, por el coseno del ángulo, que es el lado opuesto, ¿no? Que en este caso es mi ángulo teta, el ángulo que me dieron es este. Si me dicen, ah, pues yo quiero hallar B, pues entonces las letras que tengo es A y C. Entonces sería A cuadrada más C cuadrada menos 2AC por el coseno de B, que está entre ellos dos. Si me piden la letra A, pues me están dando B y C, entonces sería B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno del A, del ángulo. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo lo vamos a aplicar. Tenemos aquí, ok, continuando con el ejercicio anterior, ¿se acuerdan que nos daban B, nos daban A y nos daban B? Nos daban el lado A y el lado B. Entonces yo por eso es que le saqué el ángulo C, porque para que apliques ley de coseno te tienen que dar el ángulo que se encuentra entre los dos lados. Y ya encontramos cuánto mide el ángulo C, ¿ok? Que nos daba 80.4, ¿no? Acá era 80.4, que Sí. fue el que encontramos hace rato. Bueno, entonces ya tengo que el ángulo C vale 80.4 y me piden hallar cuánto mide el lado C, que en este caso digamos que les dicen, bueno, tengo mis dos fuerzas y te piden la resultante, que sería esta C. ¿Ok? Entonces voy a sustituir los lados y el ángulo que tengo en mi coseno. Entonces vamos a sustituir. ¿Ok? Mis lados son 50 y 95. Va a ser 50 al cuadrado más 95 al cuadrado menos 2 por los dos lados que tengo, 50 y 95. Por el coseno del ángulo C, que en este caso era 80.4. Por el coseno de 80.4. ¿Ok? Entonces, sustituimos los dos lados que te dan al cuadrado, menos 2 por esos dos lados, por el coseno del ángulo que te dan. ¿Ok? Vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuánto da 50 al cuadrado? 2500. 2500. Ok. Más, ¿cuánto da 95 al cuadrado? 9025. ¿Ok? Ahora fíjense, aquí lo vamos a hacer por partes para no confundirnos. Multiplico 2 por 50 por 95. ¿Cuánto da? 2 por 50 por 95. 9500. 9500. Ok. Ahora coseno de 80.4. ¿Cuánto les da coseno de 80.4? 0.166. 0.166. ¿No da un número más? Sí, 7. Bueno, es Ok. que a mí me dan varios. Sí, vamos a usar 4 después del punto para que como es un número muy chiquito, para que no nos quede nos quede más exacto. Ok. Ahora vamos a ver. Ok, entonces vamos a hacer esto. 2500 más 9025. 11525. 11.525. Ok. Ahora multipliquen, aquí va a ser menos, como aquí dio positivo, menos por más da menos, 9500 por 0.1667. $1593.15. 1593.15. Ok. Ahora hagan la resta. 11.525 menos 1593.15. Yo les doy la resta.
9,931.85. Ok, 9,931.85. Pero como te piden C y no C cuadrada, entonces hay que sacarle la raíz cuadrada a este 9,931.35. ¿Cuánto? Punto 85, perdón, ¿y cuánto les da? $99.6586. Ok, 99.65. Entonces, eso me diría el lado C, aplicando mi ley de coseno. ¿Ok? ¿Alguna duda? Una pregunta, dijo 95 por 0.1667. A mí me da la cantidad de 1583.65. Pero es 9,500, ¿ya viste? Sí, a mí también me da 1583. .65. Está mal en la de Acá 1593. 1583. 83.65. 65. También Ok, me da entonces, 1583.65. ok, ya entre mayoría gana. Ok, entonces resten 11,525 menos esto de 1583. A ver cuánto les da. 9,941.35. 35 y la sacamos raíz. 99.70. Ok, 99.7 metros. Perfecto. Y por eso es importante rectificar entre varios para que nos dé la operación y verificar que sea correcta. Muy bien. Entonces así va a quedar. Vamos a ver cómo lo aplicamos en un ejercicio. ¿Ok? Digamos que tengo yo tengo aquí estas fuerzas, ¿ok? Voy a tener un electrón negativo, que es este, que le llamo A, y dos protones, mi B y mi C, ¿ok? Y fíjense, en este caso ya me están dando los valores de la fuerza. Me dicen que la fuerza de A a B, es decir, esta línea de acá, mide menos 45 newtons. Mi fuerza AC de aquí a acá mide menos 90 newtons, ¿ok? Y el ángulo que está entre ellos, que es el ángulo A, mide 75 grados, ¿ok? Entonces me piden que yo encuentre cuánto vale la resultante de estas fuerzas y el ángulo que forma la resultante. Entonces, primero lo tengo que representar en el plano cartesiano. ¿Cómo represento estas fuerzas en mi plano cartesiano? ¿Ok? Yo les pido el bosquejo, lo pueden hacer a mano para que no se metan con GeoGebra y tener que meter la fuerza y que te queden tus vectores. Si lo sabes hacer como vectores, pues lo haces y ya me pones tu gráfica. Si no, me puedes hacer el bosquejo. ¿Qué quiero yo que hagas? Me vas a hacer tu plano cartesiano porque te piden dos bosquejos, cómo queda el inicial y cómo queda el final, ¿ok? Entonces en el primero me vas a dibujar cómo quedarían las fuerzas antes de que actúen, ¿ok? Entonces en este caso, pues en el primer cuadrante me quedaría la fuerza AB, que sería aquí. Bueno, te lo voy a poner acá, ¿no? Mi fuerza AB y mi fuerza AC. Así quedaría en mi primer cuadrante. Mi fuerza AB, le pones fuerza AB y fuerza AC o Q1, Q2, dependiendo de cómo le estén llamando ahí en tu ejercicio. Y este sería el bosquejo de tu primera gráfica que te piden, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con esto de las fuerzas y por qué se mueven? Fíjense, aquí yo tengo mi protón que es positivo y mi electrón que es negativo. ¿Qué pasa entre dos partículas cuando una es positiva y otra es negativa? ¿Hay atracción o repulsión? Cuando las cargas son diferentes. Es atracción. Atracción. Atracción, ¿ok? Entonces, al haber atracción, ¿qué va a pasar? Que mi protón se va a atraer hacia donde está el electrón y lo que va a hacer es que mi fuerza que forman estas dos cargas se va a cambiar de cuadrante, ¿ok? Va a pasar del primer cuadrante al tercer cuadrante, porque hay una atracción entre ellos y hay un movimiento de fuerza. Ahora, en este caso, la fuerza, la que yo le llamo AC, también hay una atracción, que va a hacer que el protón va a hacer que se mueva hacia el electrón y se va a cambiar de cuadrante y va a quedar en este tercer cuadrante, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? Que está habiendo un movimiento de fuerzas
Y así es como me quedaría mi segundo bosquejo, que al final ahorita les voy a decir cómo ponemos la resultante. Entonces, si se fijan, tengo mi fuerza AB, mi fuerza AC, y lo que me piden hallar es la resultante que cuando yo uno estas dos, se nos va a formar un triángulo. Como no sabemos si es un triángulo o rectángulo, entonces por eso aplicamos la ley de coseno, en donde te dan las dos fuerzas, los dos lados, y te dan el ángulo que está en medio. En este caso, el ángulo que me dan es del de 75. Pero ojo, como ya me están pidiendo la fuerza resultante, el ángulo que voy a usar no va a ser el de 75, sino va a ser el ángulo que se formó. Aquí yo tengo 75 y al cambiar de cuadrante le voy a sumar 180, es decir, avanzó 180 grados más. ¿Ok? Entonces el ángulo que yo voy a usar para mi ley de coseno va a ser 75 más 180. Es importante que lo pongan porque les va a cambiar. Si tú usas el de 75, te va a dar un valor, y cuando hayas el seno y el coseno, te cambia el signo, ¿ok? En una se suma y en otra se resta, y no es lo mismo sumar que restar. Entonces le sumas 180 y ese es el valor que vas a usar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Tienes tu fuerza AB que vale menos 45, la AC que vale menos 90, y el ángulo que vas a usar es le sumas 180 al ángulo que te di, que es el de 75, sería 255. Y con eso, aplicando la ley de coseno, voy a hacer mi resultante, como les mostré aquí la figurita, ¿ok? Sustituyo valores con todo y signos. Mi primera fuerza es menos 45 al cuadrado, la segunda menos 90 al cuadrado. Ojo, menos 2, recuerden que no cambia, por menos 45 por menos 90, y tenemos una multiplicación de signos por el coseno de 225. Vamos a hacerlo por partes. Que me digan cuánto da menos 45 al cuadrado. Menos 2025. 2025, pero ojo, no es negativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando elevas al cuadrado multiplicas por sí mismo dos veces la operación y le pones menos por menos, nos va a dar más, ¿no? Entonces menos 45 Da por más, menos ujú. 45 da más 45. ¿Qué pasó cuando lo metes a la calculadora? Se tienen que fijar. Si tú le pones a tu calculadora así, menos 45 al cuadrado, la orden que le estás dando es eleva 45 al cuadrado y lo multiplicas por menos. Por eso te da menos 2025. ¿Cómo lo vas a poner en la calculadora? Entre paréntesis. Ahí ya sí le estás dando la instrucción. Elévame al cuadrado el menos 45, el número completo. Entonces tu respuesta te va a dar positiva, porque menos por menos 45 por menos 45 te da más 45. ¿Ok? Entonces hay que fijarse cómo lo metes en la calculadora, porque si no lo metes bien, tu respuesta no te va a dar bien. ¿Ok? Ahora, menos 90 al cuadrado, ¿cuánto les da? 8100. 100. 8100, positivo, ¿ok? Ahora vamos con los signos. Aquí menos 2, vamos con signos. Menos por menos, Da más. 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 Más por menos, Da menos. 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 Entonces tu respuesta es negativa. Ahora multipliquen 2 por 45 por 90. 8100. 8100. Ok. Ahora saquen el coseno de 225. Cero punto 7071. Vivo, ¿se fijaron? Menos 0.7071. Si tú le hubieses puesto coseno de 75, te iba a dar otro valor. ¿Ok? Entonces es importante que le sumen el 180 que les había yo pedido. ¿Es de 225 o de 255? Ay, no, es 255. A ver. 75 más 180 te da. 255. Ok. Y el coseno de 255. No, da esto. ¿Cuánto les da el coseno de Es 255? menos 0.2588. 2588. Menos Ok. Si tú le pones aquí coseno de 75, ¿cuánto te da?
0.2588. Mismo, pero en positivo. ¿Ok? Ajá, en positivo, sí. Y vea la diferencia. Si tú multiplicas menos por menos, se convierte en más. Entonces aquí a esta cantidad le sumarías esto que está acá. Pero si tú le pones el ángulo aquí, que es el de 75, entonces sería más por menos, sería menos y lo restarías y ya no te va a dar el valor. Entonces no se les olvide sumarle 180 al ángulo que les dan en su actividad, ¿ok? Porque el signo sí te cambia el valor. Entonces, bueno, aquí ya tengo 2025 más 8100, ¿cuánto da? 10.125. 10.125, ok. Multipliquen menos 8100 por menos 0.2588. $1,100 por 0.2588. 2096.28. Menos 2.000. Pero da positivo, fíjate acá, menos por menos. Sí, da se positivo convierte porque en más, más. menos por menos da Ujú. más. Y suman esos dos, ¿y cuánto les da? $12.221.28. 12.221. ¿Así? 12.221. Sí, 28. Ok, y sáquenle la raíz cuadrada de eso. $110.54. ¿Eso les da? $110.54. Ahí. Sí, Y ese 100 sería, punto 54. Perdón. sí, está bien. ok, y ese sería su resultante. Ok. ¿Alguna duda? No, Ok, entonces nada más ojo con los signos, ¿ok? A la hora de poner sus signos, hay que tener cuidado. Y luego te dicen, bueno, y necesito el ángulo de la resultante, ¿ok? Entonces el ángulo de la resultante, fíjense, si vemos el triángulo aquí, me daban el lado A, me daban el lado B, no sé, me daban mi lado A, me daban este ángulo, mi C es esta, ¿ok? Y el ángulo de resultante es el que forma aquí entre la B y la C, que es este. Entonces vamos a aplicar la ley de seno, entonces sería seno de A entre el lado A, porque este es el ángulo que quiero hallar, y la que encontré ahorita, seno de C, que ya lo tenía entre el lado C. Entonces nos dio que 110.54. 110.54 y mi ángulo C, ¿cuánto valía? 255. ¿Ok? Mi lado A y mi lado B no cambian. Entonces, vamos a despejar. En este caso, mi A minúscula está dividiendo, pasa multiplicando para encontrar el ángulo de la resultante. Mi lado A vale menos 45 por el seno de 255 entre mi lado C, que vale 110.54. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto les da el seno de 255?
0.9659. Ok, 0.9659. Y eso lo multiplicamos por 45, por menos 45. Pero da positivo o negativo. Acá, Negativo. negativo, menos. Ok. Entonces ahí ya sería menos por menos, se convierte en más. Ya no sé qué hizo esto. Ok, multiplican 45 por 0.90 y acá abajo 110.50. Da ¿Cuánto? 43.4655. Ok, esto sería igual. Vamos a insertar y ecuación. Es una división. 46 punto qué, perdón. 43.46. 43.46 entre 110.54. Cero punto 39.32 dice Carolina. A los demás se les da 0.3931. 31. Ok, y le vamos a sacar el seno inverso a eso. ¿Cuánto les da? Seno inverso de 23.147.5. 23.14 grados, ¿no? Y ese Ajá, sería el ángulo de tu resultante. ¿Ok? Entonces, tienes que hallar primero tus fuerzas aplicando ley de Coulomb. Luego con tus dos fuerzas y el ángulo que se forma, con ley de coseno hallas tu resultante. Y luego aplicando ley de seno hallas el ángulo de la resultante. ¿Ok? Y tú, ¿cómo te quedaría tu segundo gráfica? Tienes tu fuerza 1, tu fuerza 2, que ya se movieron de cuadrante. Y aquí en medio me pones el ángulo de la fuerza resultante, con cuánto te dio, y el ángulo que forma, que sería este ángulo que está acá. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bueno, No. yo tengo una duda. El acomodo de las letras, por ejemplo, cuando despejó A, ¿no importa cuál va arriba y cuál va abajo o sí? Sí, sí importa. Si te fijas aquí, ¿a qué le llamo A y a qué le llamo C? Tienes que fijarte en el triángulo que se te forma. Fíjate. Aquí va a ser, o sea, como el resultante que me piden es esta, entonces va a ser A entre esta fuerza, entre mi fuerza que está acá, que sería la A. Y la C, que fue la que encontré fue la resultante entre C. Entonces sí es importante el orden en el que ponga las fuerzas. En este caso, pues sería esta de acá, ¿no? O sea, si tú te fijas en tu triángulo, la fuerza, la A sería esta de acá. Esta de acá. Porque el ángulo que estás buscando es el que se forma aquí abajo. Entonces sí es importante que identifiques, o sea que cuando tú formes tu triangulito, ubiques qué letra es cada cosa. O sea, a cuál le vas a llamar a cuál le vas a llamar B y a cuál le vas a llamar C. Para que te quede de esta forma como te la muestro aquí y puedas usar esta fórmula. ¿Ok? A lo que pregunto, por ejemplo, tienes en A sobre A. No Ujú. importa si la A va arriba y el CEN A abajo. Pregunto porque así vienen en los recursos de la prepa. Si está invertido, no, te da lo mismo. Nada más que aquí también tiene que estar invertido. O sea, si te da el lado entre el seno del ángulo y el lado entre el seno del ángulo, no importa. Ah, muy Nada bien. más que en este caso, o sea, lo tendrías que subir primero. Para que tú encuentres seno de A, si lo tienes en el denominador, abajo, primero lo tendrías que subir.
y ya que lo subas despejas y al final pues te va a quedar así, como esta de aquí. Al final te va a quedar así. Ok. Ok, muy bien. Bueno, los recursos, pues ya les compartí los recursos de apoyo en el foro de novedades. Importante revisen bien sus operaciones aritméticas cuando calculen sus fuerzas, porque si tienes mal las dos fuerzas resultan, o sea, las dos fuerzas de tus vectores, pues ya tienes mal todo lo demás. Entonces hay que fijarse cuando hagan sus multiplicaciones, cuando eleven al cuadrado, ¿ok? Las conversiones. Entonces todos esos detalles hay que revísenlos varias veces para ver que la respuesta que van poniendo sea la respuesta correcta. Incluyan procedimiento, ¿ok? O sea, si necesito que me pongan, o sea, cuando menos la fuerza, me pongan los datos de que sustituiste para que yo vea cómo estás sustituyendo. Y tal vez, si no quieres hacerme el desglose tal cual como, vamos a ver, como este de acá. O sea, me pones este y sí me encantaría que me pongas a lo mejor de aquí a acá, para que yo vea, en caso de que no te dé la respuesta, yo ubique qué es lo que estás, o sea, qué te estás comiendo, qué no estás multiplicando, o si tu exponente no lo estás poniendo bien, para que yo te lo pueda poner en la retroalimentación y tú lo identifiques y puedas hacer cambios, ¿no? En caso de que si reprueba la actividad, pues puedes hacer cambios, y si no, pues lo identificas y la siguiente actividad, porque todo esto lo vamos a seguir trabajando, lo puedes hacer de manera correcta. Hay quien me pone la respuesta y no me pone procedimiento, pero pues sin procedimiento, ¿cómo voy a saber de dónde salió la respuesta? ¿No? Entonces es importante que pongan su procedimiento. Ya terminé de calificar las actividades integradoras de la semana 1, que lo revisen y si tienen ahí algún comentario o observación que yo les digo, pues ya se comunican conmigo por el mensajero de plataforma, ¿ok? Para que cualquier cosa pues tengamos tiempo para hacer cambios, si es que te lo estoy solicitando. ¿Te acostumbras a revisar sus resultados? Bueno, en este caso puede acabar lunes y martes, normalmente acabo miércoles, cuando entregan todos fin de semana. Pero cuando termino la sesión, pues yo les aviso si ya lo pueden revisar o si no, o en la noche o más tarde. Recuerden que las extensiones, por aquellos que por cualquier situación no pudieron entregar alguna actividad, tienen hasta hoy para solicitar extensión en el mensajero de plataforma. ¿Ok? Y pues bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Ya empezaron a hacer la actividad o estaban en espera de la sesión? Yo Yo estaba estaba en en espera de de las... la sesión. Yo también. Ok, muy bien. Igual Y sí, asesora, muy en bien. espera de la sesión para poder resolver el triangulito que era lo que más, como que más está enredado de hacer tantas cosas. Sí, sí pasa, porque digo, así, pero bueno, practiquen, no va a pasar nada. Y el viernes les voy a enseñar otro método que es descomposición de vectores y ya ustedes pues deciden que empiezan a hacerlo con este y ya ustedes, el otro a lo mejor les sirve para comprobar a ver si está el resultado correcto o ya deciden si lo quieren cambiar o dejarlo, ¿ok? Y bueno, en un ratito les mando la liga del video ya grabado. Y cualquier cosa, pues me mandan mensajito, aunque nos vemos el viernes, pero pues cualquier duda que vayan teniendo, me pueden escribir por el mensajero de plataforma y con gusto las apoyo, ¿ok? Gracias, asesora. Y bueno, Gracias. muchísimas gracias Muy a bien, todos por su muchas gracias. asistencia. Buenas Nos noches, vemos el asesora. viernes. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Hasta luego. Ay, lo apagué así de sopetón, perdón. Dejo de grabar, ya ni sé dónde dejo de grabar.